Muy buenas tardes, les damos la bienvenida desde el Inter-American Institute for Democracy. Damos la bienvenida al doctor Carlos Sánchez Berzaín, al presidente del instituto, don Tomás Regalado, a nuestros distinguidos panelistas e invitados. Esta tarde tenemos un foro titulado Crisis Total en Cuba. Para esto les voy a comentar un poco que el Inter-American Institute for Democracy es una organización sin fines de lucro cuya misión es promover cuyo objetivo es promover la difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Está constituido por académicos, políticos, profesionales, trabajadores, empresarios, hombres y mujeres de distintas nacionalidades. Es un centro de pensamiento sin connotaciones partidistas que para el logro de sus objetivos realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y tolerancia. El foro de hoy está realizado gracias al apoyo de Diario Las Américas y tiene el siguiente programa. La introducción la va a realizar don Tomás Regalado. Los expositores son Orlando Gutiérrez, Juan Antonio Blanco, John Suárez, Luis Zúñiga, Iliana Labastida, y las conclusiones las dará el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Yo soy el moderador de este foro, mi nombre es Francisco Endara y les doy la más cordial bienvenida. Solo quiero recordarles una cosa, cada uno de los panelistas tiene 5 minutos para desarrollar su tema. Si se pasan del tiempo les voy a hacer una pequeña seña. Quiero dar la bienvenida a don Tomás Regalado. Es un distinguido periodista de acá de Miami y es el presidente del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, don Tomás. Muchas gracias, Francisco, y muchas gracias a Diario Las Américas por ser parte de este proyecto tan importante. Aunque Cuba por más de 60 años ha sido una nación de esperanzas pospuestas, una nación de promesas no cumplidas, el título de este foro es el adecuado: Cuba, crisis total. Porque este foro es necesario. Quizás algunas personas están aburridas de escuchar a los cubanos del exilio durante décadas diciéndonos lo malo que ese régimen ha llevado al pueblo de Cuba. Pero lo que ocurre es que cada vez que el instituto, una vez pues junto a Diario Las Américas o a Infobae o al Centro Alan Smith, realiza un evento para examinar un país específico de la América Latina, en cada crisis aparece el denominador común de la injerencia cubana, sea Perú, sea Bolivia, sea Venezuela, sea Nicaragua. Afortunadamente, estos foros son seguidos por decenas de miles de interesados y ellos deben saber de la situación económica, de la miseria de una nación, de cómo una isla que era próspera se ha convertido en una nación totalmente fallida, porque Cuba se vende muy bien en distintos países de la América Latina. Y quizás hay algunos todavía de buena fe que quieren para sus países el modelo cubano. Ojalá que en este foro, cuando ustedes escuchen los poderosos comentarios, los números que son irrefutables, los argumentos que son innegables de cómo Cuba es un estado fallido con una crisis total en todos sus aspectos, sepan que no es recomendable para sus países y sepan que eliminado ese régimen se elimina la gran parte de las crisis que están ocurriendo hoy en la América Latina. Bienvenidos. Muchas gracias, don Tomás. Les recuerdo a quienes se nos unen en este momento, estamos en el foro Crisis Total en Cuba. A continuación nos acompaña el doctor Orlando Gutiérrez Boronat. El doctor Gutiérrez es un politólogo cubano, es doctor en Filosofía de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami. Bienvenido, doctor.
Gracias por haberme invitado a participar en un panel con gente que uno aprecia y distingue tanto por su capacidad de análisis y su capacidad de expresión. Yo quiero señalar de que el colapso de civilización que estamos viendo en Cuba se debe a tres crisis fundamentales dentro de la Organización Económica de Cuba. Primero hay que destacar qué cosa es una economía. Una economía es el cúmulo de las decisiones que toman los ciudadanos de un país diariamente. Es el agregado de esas decisiones. Una economía libre prospera porque esas decisiones tienen el espacio para ser lo más racional posible dentro del interés de cada persona. En Cuba entonces el problema es uno de dogmatismo, es un problema axiológico y es un problema metodológico. ¿Por qué de dogmatismo? El sistema castrista sigue diseñado para frustrar todo el conocimiento que se ha acumulado en los últimos 150 años sobre el comportamiento económico de las personas. Es decir, en vez de estar basado en la realidad del valor subjetivo de la demanda, y como el valor subjetivo de la demanda es el pilar de una economía que pueda fluir dinámicamente, la economía castrista está fundamentada en la concentración de todas las decisiones dentro de un pequeño grupo burocrático dentro de un Estado totalitario. Y como Hayek ya señalaría en El camino a la servidumbre, inevitablemente ese grupo burocrático no toma las decisiones sobre el bien común o el interés general, sino sobre sus propias percepciones. Sobre todo si encima de este dogmatismo económico, y hay que leer la prensa cubana, lo que siguen publicando sobre economía, y es lamentable porque en Cuba hay mucha gente inteligente que saben que lo que se publica es tontería. Por encima de ese grupo burocrático que hace estos planes irreales, existe un dogmatismo del poder. Es decir, la economía cubana no está diseñada para prosperar, pero los que controlan a Cuba sí tienen una economía que mantiene un pueblo sumiso y esclavizado y bajo el control del Partido Comunista de Cuba. Entonces, el primer problema aquí es el dogmatismo de ese régimen, que rechaza de manera teórica el concepto del valor subjetivo de la demanda, sin el cual no hay economía moderna. Segundo problema es el problema axiológico. Como la economía está basada en una falsedad, una falacia filosófica, los números nunca concuerdan. Entonces, le es extremadamente difícil, si no imposible, a los planificadores economistas de la economía cubana saber cuáles son los números reales de lo poco que ya está produciendo el país, de lo que es la demanda, lo que es el consumo. Estamos viendo en estos días, Pedro Monreal publicó una serie de informes que Luis me estaba explicando sobre él, sobre la producción de alimentos en Cuba y la grave crisis que tiene y la incapacidad del Estado de saber hasta qué nivel llega la crisis. Porque son décadas de mala información que el sistema se alimenta a sí mismo para poder conformar con el dogmatismo político. Esto es gravísimo y esto demuestra por qué el sistema tiene que ser cambiado totalmente, no sirve. No hay ningún aspecto del sistema que pueda fundamentarse porque está basado, y no lo digo retóricamente, lo digo de manera empírica, está basado en la mentira. Está basado en el administrador local que tiene que dar números falsos para que su supervisor pueda dar otros números falsos y todo el mundo queda bien con la dirección en La Habana, cuando la realidad es otra en el campo. Y eso se ha ido agravando tremendamente a través de los años hasta el desastre que estamos viendo ahora. El tercer problema es un problema metodológico. La economía cubana está diseñada para conceptos que quedaron caducos en la primera mitad del siglo XX. Y lo que hizo el régimen desde su llegada al poder fue intentar controlar las fuerzas productivas que se habían desencadenado en Cuba, que estaban llevando al país un paso de desarrollo muy rápido, intentar controlarlas o en muchos casos colapsarlas para poder controlar el país y dar paso a un experimento social. Esa concepción de voluntarismo sigue presente en el discurso del régimen castrista. La idea de que por la voluntad del partido pueden vencer todas las deficiencias estructurales que tienen, todas las falacias teóricas que tienen. Y ese voluntarismo, ¿qué quiere decir? Para no teorizar mucho. Voluntarismo quiere decir que al cubano hay que sacarle más diariamente. Y la economía está fundamentada en que el cubano es un estado parásito. Entonces, el voluntarismo de Ernesto Guevara se convierte en hay que exprimir este pueblo cada vez más y culpar a este pueblo por los fracasos del sistema. Toda crisis económica es una crisis que empieza con una mala concepción de las circunstancias reales de una economía, y en Cuba eso es la hipertrofia de eso que estamos planteando aquí. Yo no veo una solución real a la grave crisis en Cuba, lamentablemente al quebranto de la nación cubana. Dicen que es un Estado fallido, no es un Estado fallido, es un Estado perfectamente capaz de mantenerse en el poder.
es una nación que están quebrando para mantener a un Estado totalitario. Y no veo ninguna solución a menos que ese régimen sea removido completamente, porque ningún aspecto del régimen es positivo para Cuba, todos son nocivos para el desarrollo de la nación cubana. Y el principal elemento de desarrollo de esa nación es el cubano. Es decir, si una economía, como decía Hellbarger, es el cúmulo de las decisiones diarias que toman todos los ciudadanos, la única salvación que tiene Cuba es poder desencadenar la enorme fuerza productiva que el cubano ha demostrado tener en la Cuba republicana y en donde quiera que usted pueda ir a las colonias cubanas en el exilio. Desencadenar esa fuerza productiva dentro de un cauce de derecho, dentro de una lógica económica real, es la alternativa que le queda a Cuba para poder vivir. Muchas gracias. Damos las gracias al doctor Orlando Gutiérrez por su excelente participación. A continuación tenemos la exposición del doctor Juan Antonio Blanco. El doctor Blanco es presidente del Laboratorio de Ideas Cuba Siglo XXI. Es historiador, experto en relaciones internacionales, negociaciones y resolución de conflictos. Bienvenido, doctor. Voy a comenzar por coincidir con una cosa que acaba de decir Orlando. Lamentablemente, no sé si decirlo en esos términos, pero lamentablemente Cuba todavía no es un estado fallido en el sentido de que el grupo de personas que tiene las riendas del poder tiene todavía la capacidad, por medio del ejercicio de la violencia fundamentalmente, de ejercer ese poder y mantener por el momento, y nunca se sabe exactamente cuánto puede perdurar ese momento, en la isla. Pero en Cuba lo que sí hay, como él bien dijo, es un régimen fallido, un sistema fallido, un régimen de gobernanza fallido. ¿A qué me refiero? A cuando una sociedad no tiene la capacidad de alimentar a su población, de protegerla, de darle seguridad ciudadana, de darle los medios básicos que necesita para sobrevivir cada día, transporte, infraestructura, salud pública, educación. Y en eso es más que evidente que lo que existe en Cuba como un régimen de gobierno, como un sistema de gobierno, está totalmente fallido. Aquí hay un problema también de, no sé cómo decirlo, de cómo se califica por los distintos autores, por los distintos analistas, el régimen cubano. Bueno, durante muchos años, décadas, y con mucha justicia, porque además ellos mismos se autodescribían en esos términos, nos referimos a ese Estado como un Estado comunista. Un Estado comunista que, per se, por definición, es totalitario. Después hemos estado viendo que ha habido mutaciones dentro de ese Estado. Una de las mutaciones fundamentales, y que tiene que ver con esto que hablaba Orlando en cuanto a la situación de la población, es que los regímenes comunistas no se basaban para sostenerse en el poder exclusivamente en los regímenes totalitarios. Déjame quitar la palabra comunista. Los regímenes totalitarios, sea el franquismo, sea el estalinismo, Mussolini o un régimen comunista, no se basaban exclusivamente en el aparato represivo. Tenían un sistema de bienestar que cooptaba a grandes sectores de la población y que esos sectores se sentían agradecidos. Por supuesto, aquello se sobredimensionaba por la propaganda y parecía que ese país era el único que podía disfrutar de esos privilegios, cuando había muchos países que lo disfrutaban en libertad y en democracia, educación, salud y demás. Pero existía eso. Lo curioso del régimen cubano es que el régimen cubano ha mutado de ser un régimen comunista a ser lo que Moisés Naim define como un Estado mafioso, en el que ya no es una burocracia partidista la que manda, sino que hay una élite oligárquica que es de donde emana el poder, que en el caso de Cuba ha logrado crear un holding que controla el 70% de los recursos de la economía nacional y el 95% de las transacciones financieras, y ese grupo oligárquico le ha dado la espalda completamente al régimen de bienestar de los regímenes comunistas, de las sociedades comunistas. Entonces, nunca como ahora, sobre todo nunca como cuando hubo la crisis del COVID,
fue tan evidente, tan brutalmente evidente, que mientras el 40% de los recursos del país se invertían en hoteles, que es igual a decir en lavar dinero con los hoteles que se sobrefacturan para poder servir a la clientela criminal internacional con la que está conectada el régimen cubano, solamente el 2%, el 1 tanto por ciento se dedicaba a producción de alimentos o incluso a salud pública en medio de la pandemia. Eso no le escapó a ningún ciudadano y eso es lo que determina que hoy en día hay una crisis en espiral hacia abajo en la gobernabilidad del país. Hay mucha gente que decía una semana antes de que explotara el 11 de julio, aquí no va a pasar nada porque todo estaba controlado, se callaron por un ratito y ya están otra vez con la misma cantaleta, aquí no pasa nada porque está todo controlado, y los revoltosos se fueron. Óigame, hay 11 millones de ciudadanos, se fueron 450.000, esos no eran los únicos que estaban inconformes en ese país. Y además, cuando usted tiene una situación como la que está enfrentando el gobierno cubano actualmente, léase, total colapso energético, donde virtualmente no hay posibilidades, no es solo un problema de gasolina, de darle electricidad al país, falta de gasolina, crisis del transporte. Cuando hay crisis de la gasolina también ahí entran en crisis los sistemas para bombear agua a las ciudades. Dentro de poco empezarán a ver que cada vez hay más escasez de agua. Hay crisis para recoger la basura, ya hay problemas de vectores, epidemias, por la cantidad de toneladas de basura que se están acumulando. Eso, señores, es invivible y nadie está dispuesto a morirse con el apagón sin comida para sus hijos en medio de esas circunstancias. Entonces, miren para Haití, los supuestamente mansos haitianos acaban de atacar a machetazos a mafias muy bien armadas y crueles, muchísimo más crueles que cualquier represor de pacotilla en Cuba. Y sin embargo, los han puesto en polvorosa, con pies en polvorosa. Lo que va a suceder en Cuba, nadie lo sabe, la ingobernabilidad es creciente. Gracias. Muchas gracias, doctor Blanco. A continuación nos acompaña John Suárez. ¿Lo tenemos en video? Sí, gracias. ¿Me oyes? Sí. Ok, estamos. John Suárez es el director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre. El señor Suárez trabajó para Freedom House como oficial de programas para América Latina. Previamente fue secretario internacional del Directorio Democrático Cubano. Sobre el tema de Cuba ha sido entrevistado en radio, televisión y prensa. El señor Suárez también es un activista reconocido de derechos humanos. Bienvenido al Interamerica Institute, señor Suárez. Gracias. Y gracias por la invitación y también muy agrado que hay muchos amigos ahí en el salón y con quien tengo gran aprecio. Quiero hablar hoy por la noche con algo bastante específico. No sé si están viendo el PowerPoint que preparé sobre las crisis migratorias de Cuba. Sí, lo estamos viendo. Sí se ve. Perfecto. Bueno, más de 313,000 cubanos abandonaron la isla durante 2022 y ingresaron a Estados Unidos. Los cubanos están huyendo de Cuba debido a un triple golpe, que realmente hay un elemento fundamental detrás de ese golpe. Represión política masiva para sofocar las protestas en todo el país, especialmente después del 11 de julio. La crisis económica, como ya he hablado, provocada por la fallida planificación central comunista, el bloqueo interno provocando hiperinflación y el fracaso del sistema económico. Y por último, y lo que pienso es más importante, una migración forzosa. Pueden ver los números aquí. Esto es de la frontera de Estados Unidos, de Customs and Border Protection, mirando al año 2020, 2021 y 2022. El año fiscal, que es un poco diferente, los 313,000 es entre enero y diciembre de 2022. El año fiscal es de octubre hasta septiembre de cada año, es decir, de 2020, 2021, 2022. Y como puede ver abajo, en el último año del presidente Trump hubo
14,015 cubanos que entraron y que llegaron a la frontera de Estados Unidos. En el primer año del señor Biden, ese número se disparó a 39,000. Y después del fracaso de Afganistán y las demostraciones de debilidad de Estados Unidos en el 2022, ese número disparó a más de 224,607. Y en el año 2023 ya han entrado más de 135,000 cubanos en los primeros 6 meses del año fiscal. Y demuestra que esto es un desastre demográfico y es algo característico de los regímenes comunistas. Otro ejemplo, Alemania, 12 millones de alemanes salieron huyendo para Austria, Alemania Occidental, para evitar la vida bajo el comunismo a final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, con el caso de Venezuela, hay más de 7 millones de venezolanos que han huido del país desde el 2015, con 6 millones instalándose en otros países latinoamericanos y el resto entrando en Estados Unidos. Pero estas son crisis planificadas. Y cito aquí un amigo, Soren Treff, que habla de Camarioca, Mariel y crisis de los balseros, pero también aplica para el éxodo de 2017 y el éxodo actual. Las migraciones aparecen hace años como casos de estudio clásicos de migraciones forzosas en los libros de texto de ciencias políticas y relaciones internacionales, como ha estudiado Kelly Greenhill en su Weapons of Mass Migration. Como los genocidios son migraciones creadas artificialmente por un líder que hace cálculos racionales sobre riesgos y beneficios que resultan en la expulsión de grupos humanos a otros países democráticos para obtener beneficios variados. Y puede ver aquí, comenzando con Mariel, que era más de 125,000, la crisis de los balseros, y la apertura de Obama, que entró más de 123,000 cubanos. Puede ver en el año 2020, como viste en el otro imagen, que solamente entraron un número mínimo que empezó a disparar en 2021 y ahora tenemos el año fiscal 2022, que son más de 200,000. ¿Por qué es que el régimen ha estado haciendo esto? Abren esa vía en noviembre del 2021 entre Cuba y Nicaragua. ¿Por qué? Porque querían el éxodo para poder presionar a Estados Unidos por un lado, pero por el otro lado, los vuelos a precios que son unos disparates, más de $4,000, que se supone que están compartiendo ese dinero entre Gaesa, el régimen, y el señor Ortega en Nicaragua, y están haciendo millones y millones de dólares con ese éxodo, con cada persona saliendo varios miles de dólares. Y obviamente, eventualmente vas a tener esas personas establecidas afuera mandando remesas de regreso a Cuba. Entonces le hace negocio al régimen y eso termina dentro de las garras de las empresas o negocios de los militares y de la familia Castro. Obviamente hay el lado inhumano del régimen. Tenemos imágenes aquí del remolcador 13 de marzo, personas que han tratado de salir de Cuba en otro momento cuando el régimen no ha decidido que no quieren que salgan, y puede ver los actos de repudio que se cometieron durante Mariel. El caso de Yurineski Martínez Reina, de 28 años, en el 2015, dispararon por la espalda tratando de salir una balsa desde la isla. Y lo más reciente, que fue Bahía Honda, el 27 de octubre del año pasado, donde mataron, una guarda costa frontera cubana embistió un barco tratando de huir a la libertad, matando a estos pobres seres humanos. Y yo creo que siempre tenemos que recordar que es una crisis para el pueblo cubano, pero para el régimen ellos dan una oportunidad de hacer negocio del sufrimiento del pueblo cubano y explotarlos, como hemos visto una y otra vez en los últimos 64 años. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Suárez, por su presentación. A continuación nos acompaña Luis Zúñiga. Luis Zúñiga fue un exprisionero político cubano que estuvo 19 años en prisión. Fue miembro de las delegaciones diplomáticas de Estados Unidos y Nicaragua ante Naciones Unidas en Ginebra.
Ha dictado conferencias sobre Cuba en universidades y centros políticos de numerosos países. Es un frecuente invitado sobre los programas que están relacionados a Cuba, tanto en radio como en televisión. Bienvenido, señor Zúñiga. Bueno, pues ante todo, pues muchísimas gracias al Instituto por invitarme a esta importante y necesaria conferencia, porque a pesar de lo que se conoce sobre Cuba, ha habido mucha distorsión internacional y por eso es importantísimo, sobre todo utilizando los medios sociales, que se pueda pues realizar este tipo de conferencias. Por motivos del tiempo que tengo asignado para la presentación, pues voy a ir a un poco de velocidad para no pasarme del tiempo. Primero, que la crisis que vive Cuba actualmente es la misma que han padecido todos los regímenes socialistas del mundo, y es que el fracaso socialista es una regla que no tiene excepciones. En verdad, el régimen castrista ha vivido permanentemente en crisis. Crisis de diversas magnitudes y que pues a lo largo de 64 años y de mayor o de menor envergadura, pero esencialmente ha estado en crisis a pesar de los créditos, subvenciones, ayudas de todo tipo y de gran magnitud que han estado recibiendo de numerosos países, principalmente los países comunistas y del mundo socialista. Régimen castrista, primero en términos económicos, está en bancarrota económica y financiera y está en un descalabro social y en un total descrédito político. En las tres esferas fundamentales, el régimen castrista es un fracaso total, y por eso el título de esta conferencia le viene de maravilla a la dictadura comunista socialista de Cuba, la crisis total. Para los que están mirando esta conferencia en las redes sociales y que por supuesto muchos no conocen lo que ha ocurrido en Cuba, porque ha habido un altísimo grado de desinformación, y eso hacen los regímenes socialistas, control de la información para que el mundo no sepa realmente qué ocurre dentro de sus fronteras y que los inocentes e incautos en otros países pues sigan creyendo que el socialismo es una solución a sus problemas nacionales. Bueno, pues aquí les tengo una serie de proyectos fracasados para que entiendan la magnitud del fracaso de los regímenes socialistas, y lo que les voy a contar de fracasos de proyectos grandiosos han sido fracasos en todos los países comunistas. Todos tienen grandes proyectos, enormes intenciones de desarrollo, y todo fracasado. Les voy a leer algunos para que tengan una idea. Y fíjense que no los puedo leer todo porque estaría aquí una hora leyéndoles proyectos fracasados. La disecación de la ciénaga de Zapata. ¿Recuerda, Tomás? La industrialización del país. La zafra de los 10 millones de toneladas de azúcar. La institucionalización del país. Da risa. La rectificación de errores y tendencias negativas. O sea, aún reconociendo de que estaban en error, bueno, pues no lo pudieron rectificar. El plan alimentario, un país que lleva 60 y pico de años con tarjeta de racionamiento de todo. La creación de razas bovinas, F1, F2, F3. ¿Y saben por qué eran F? Fidel, culto a la personalidad de los dictadores comunistas como en todos los países socialistas. Las cortinas de árboles rompevientos, desbarataron cultivos de todo tipo para sembrar unas cortinas que iban a parar las corrientes de viento. Locuras totales. El plan cafetalero Cordón de La Habana. Sembraban café a la gente en los jardines de su casa. Esto parece un absurdo, pero fue una realidad. Así fue, yo lo viví en Cuba. Bueno, para no seguir con todo esto, más recientemente, para que no piensen que es pasado, algo que ocurrió lejanamente. No, en el presente sigue. Hace menos de 8 meses, la tarea ordenamiento. El vasito de leche para todos los cubanos de Raúl Castro. Todavía los cubanos lo están esperando desde Raúl Castro hace 10 años. Y la unificación monetaria de hace unos escasos 4 o 5 meses. Y es que los desastres económicos y financieros son todos muy bien conocidos. Pero para que tengan una dimensión de la magnitud de estos desastres, miren la cantidad de dinero que debe
que ha generado en deuda este sistema fracasado en Cuba. Unos montos de estos los han condonado, le han perdonado, porque se cansaron de tratar de cobrar y no pudieron países. Y en otros pues siguen ahí en default, o sea, en no pago. Fíjense, escuchen, 35.000 millones de dólares en deuda a Rusia, 16.700 millones con Venezuela, 11.800 millones con el Club de París, 9.100 millones con China, 3.400 millones con Japón, 2.800 millones con Argentina, 1.300 millones con empresas comerciales privadas. Este juicio está en Londres actualmente. 1.200 millones con Rumanía, 697 millones con Brasil, y la lista de cientos es tan larga que, repito, tendría que estar aquí media hora, yo creo. Le deben a las 11.000 vírgenes y a los descendientes. De hecho, no tienen crédito en ningún lugar del mundo, reconocido por la propia dictadura comunista. No tienen crédito en ninguna parte, y esta es la debacle, y están en crisis total porque ya no tienen crédito, no tienen credibilidad, no le pagan a nadie. Socialmente, Cuba vive un descalabro generalizado, y se los voy a sumarizar, repito, por factor de tiempo. Suministro eléctrico caótico, centrales termoeléctricas anticuadas y destruidas, sin tubería. Las tuberías están todas llenas de incrustaciones porque han utilizado petróleo sulfuroso, imposible de usar, eso, locura, pero no tenían otro remedio porque el fracaso económico del régimen los obligaba a hacerlo. Y de hecho, en Cuba los apagones son entre 4 y 10 horas diariamente. El transporte, especialmente de autobuses, casi inexistente. Menos del 30% del parque de autobuses está funcionando. No tienen gomas, no tienen piezas de repuesto, no tienen batería, y ahora no tienen ni siquiera combustible tampoco. Así que se imaginarán lo que es el transporte en Cuba. Hay localidades del interior totalmente aisladas, no tienen comunicación con otras áreas del país. La crisis de la vivienda es espantosa. Los edificios se derrumban cada vez que llueve, cada vez que viene un mal tiempo. Es horrible. Los hospitales en total abandono, equipos obsoletos o no funcionan. Los baños asquerosos sin agua. Los enfermos tienen que llevar su jabón, su toalla, su sábana, su almohada y hasta un bombillo para iluminar la habitación. No hay medicina, ni siquiera las más elementales como antibióticos, analgésicos. El suministro de agua precario. Usan capital, las principales ciudades, La Habana, Santiago de Cuba, usan camiones cisternas con tanques llenos de huecos y oxidados. Y ese es el agua que le dan al pueblo, muchas de ellas provenientes de las represas. Así que imagínense ustedes. Por eso hay tantas epidemias y enfermedades. Los alimentos racionados de 60 y pico de años no llegan, y ni los racionados llega a la bodega, que se entienda. Para poder comer, los cubanos tienen que ir a las tiendas dolarizadas de los militares. Tiendas que tienen unos precios estratosféricos que no están al alcance del pueblo. Los salarios son los más bajos de América Latina, y para que tengan una idea, esto no es subjetivo lo que estoy hablando objetivamente. El salario promedio en Cuba oficial, lo pueden buscar en internet en las propias cifras del régimen, 3.838 pesos cubanos al mes. Ese es el salario promedio, no salario mínimo, salario promedio, a la tasa de cambio oficial, no la que está en el mercado real. La del régimen, 123 pesos cubanos por $1. Eso quiere decir que los cubanos promedio ganan $30 al mes. ¿Sabe lo que es esto? Lo que ha citado el Banco Mundial como nivel de pobreza. Quiere decir, el salario promedio en Cuba es un salario de pobreza, así claramente. Bueno, y ahora termino. Políticamente, el régimen ha sobrevivido. Porque ella dice, bueno, ¿y cómo ha sobrevivido esto? Bueno, pues políticamente ha sobrevivido a base de, primero, terror, control, amenaza, cárceles, fusilamientos. Solamente en 1959 y 1966 se ejecutaron en Cuba más de 12.000 personas. Las cárceles llenas, cientos de miles de presos políticos. Y ahí está la historia. Busquen la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que lo vean. Así que, y sobre todo, éxodos masivos, constantes, uno detrás del otro. El Mariel, Camarioca, los balseros, ahora mismo lo acaban de ver, 30 y pico de mil cubanos han salido en nada, 320.000 cubanos en menos de un año. O sea, un verdadero desastre. Así que resumo y digo,
El régimen está políticamente desprestigiado. El socialismo en Cuba solamente ha producido pobreza, escasez, cárceles, exilio y sometimiento. Sus banderas, la educación y la atención médica, se han ido desvaneciendo junto con su fracaso y hoy ambas son un desastre. Sin lugar a duda, la crisis que vive el régimen de Cuba es una crisis total. Gracias. Muchas gracias a don Zúñiga por su excelente exposición. A continuación, tenemos la presencia de una destacada periodista, doña Iliana Labastida. Ella es graduada de la Universidad de La Habana, directora de Diario de las Américas. Bienvenida, Iliana. Muchas gracias, buenas tardes, gracias al Instituto por convocar este foro para tratar un tema tan recurrente y de tanto interés para todos. Y muchas gracias a todos los que nos observan y nos ven desde diferentes lugares del mundo, no solamente Estados Unidos, a través de las plataformas digitales y las redes sociales. Escuchando a todos los que me han precedido en esta exposición, yo quiero hacer una pequeña observación antes de leer mis apuntes, y es el hecho de que cuando uno evalúa que sin habernos puesto de acuerdo ninguno de los que estamos exponiendo aquí para coincidir en puntos, uno evalúa las ideas que cada uno esboza desde perspectiva de personas que son estudiosos del tema, que tienen los elementos, que lo han vivido en carne propia, y uno ve los puntos de coincidencia, puede reflexionar cuán necesario es que lo hagamos y que difundamos estas ideas, porque como expresaba uno de mis predecesores anteriormente, toda la propaganda que se ha hecho a nivel internacional por parte del régimen cubano ha impedido que la gente conozca estas verdades que nosotros traemos aquí hoy. Si se observan en imágenes, las imágenes que acompañan reportes de apagones de más de 18 horas, filas de espera de más de 2 días en estaciones de combustible y frecuentes altercados en tiendas y mercados donde se expenden alimentos, en un análisis preliminar, observando estas imágenes desde Cuba, cualquier persona que no lo haga desde una perspectiva política puede concluir que estamos viendo una nación en quiebra. Sin embargo, la bancarrota de Cuba, provocada por quienes exprimen los recursos del país y lo administran a su antojo, no repercute ni afecta en consecuencia a sus principales responsables, sí a quienes viven supeditados a esta organización mafiosa que maneja el país como una finca privada. Eso es realmente lo que es este grupo de personas que se presentan ante el mundo como el Estado cubano. Realmente lo que son es una organización mafiosa. En un artículo de la autoría de Iván García, corresponsal de Diario Las Américas en La Habana, Iván informa que el 90% de las divisas que entran a Cuba, en una buena suma procedentes de las remesas de los exiliados de una parte, otra procedente de la exportación de mano de obra calificada como son médicos y otros profesionales, y otra, como expresaba Blanco hace un rato en su exposición, procedente de capital de un origen dudoso, porque sabemos también que Cuba, esa cúpula que administra el país, tiene nexos con personas que manejan capital de origen dudoso, pues esta suma del 90% de las divisas que ingresan al país por estas diferentes fuentes, de ellas se utilizan para construir hoteles de lujo en 2022, casi la totalidad. Sin embargo, en sectores como la salud y la educación, a los que el régimen siempre ha utilizado como vitrina para su propaganda internacional, solo se destina una décima parte, es decir, de toda esa cantidad de dinero, solamente 2.000 millones en un año para esos dos sectores de tanta importancia. Pero las cifras son mucho más alarmantes si se desglosa lo destinado a la asistencia pública. En este último rubro se supone que se ha tenido en cuenta la parte más vulnerable de la población, como son los ancianos jubilados con ingresos paupérrimos o personas que sobreviven con una condición especial de salud, ya sea física o mental. La seguridad pública, o para la seguridad pública en particular, en Cuba solo se emplea un 2.1% de los ingresos que recibe el país en divisas.
Pero lo más reprobable del ritmo imparable de construcción de hoteles de lujo en Cuba, a la par que la población vive en perennes apagones y en un estado prácticamente de hambruna, es que el ingreso de la gestión turística, que la gestión turística aporta a la economía, queda en poder del consorcio de empresas agrupado bajo la Corporación Gaesa, que como todos sabemos es operada por oficiales del Ejército y el Ministerio del Interior, que a su vez dirige los principales cuerpos represivos de la nación. En Cuba, especifica Iván en su reporte, la capacidad hotelera es de unas 79.000 habitaciones, casi todas pertenecientes a hoteles en las categorías de 4 y 5 estrellas, y de ellas el 90% las administra y controla la Corporación Gaesa, que como dije, pertenece a los militares de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior. La Cuba en quiebra que observamos hoy, donde un médico, un ingeniero o cualquier otro profesional de alta calificación puede ganar un salario mensual equivalente a $19, ahorita Zúñiga se refería al cambio en el mercado oficial. Esta mañana, mientras preparaba estas notas, conversaba con Iván y me explicaba que incluso hay un sitio donde se puede acceder para ver en el mercado informal, en estos momentos por $1, los cubanos pagan en la calle 190 pesos cubanos de esa moneda devaluada. Entonces, la posibilidad de tener acceso a un régimen alimentario regular en estas circunstancias para los cubanos está condicionado por el hecho de tener familiares exiliados que costean la compra de facturas en tiendas virtuales que proliferan por días, cuyos nombres aparecen bajo la administración de empresarios fuera del país, pero que tienen como socios y copropietarios de las ganancias a las más altas figuras de la nomenclatura cubana. En la Cuba de hoy, donde $1 por el mercado informal se cotiza en 190 pesos, la crisis económica golpea severamente a una población desesperada que observa hundirse al país mientras el grupo de funcionarios ineficientes que lo administran establecen mecanismos para perpetuarse en el poder, y desgraciadamente lo consiguen, con la estrategia de seguir siendo un gobierno parásito. Muchas gracias. Muchas gracias, Iliana Labastida. A continuación, el doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy, nos dará las conclusiones. Bienvenido, doctor. Gracias a los asistentes por sus importantes aportes para recordarle a las Américas y el mundo que Cuba tiene una crisis total. Porque si vemos la prensa normal, si vemos las noticias, crisis y subida del dólar en la Argentina, corralito en Bolivia, ausencia de dólares, quiebran 1 y 2 bancos, Venezuela en gran crisis humanitaria, se acaban los dólares en Nicaragua, sube el costo de vida y la inflación aquí y allá, y de Cuba nada. Cuba parecería un paraje olvidado o un paraíso olvidado, y es todo lo contrario. Cuba es el centro productor de la crisis y del crimen organizado en la región, y por eso es importante ver lo que está pasando en Cuba, porque además, bajo el régimen totalitario que oprime al pueblo cubano, son muy pocas las posibilidades de que los cubanos muestren la desgracia que están viviendo, aunque cerca de 500.000 de cubanos que han salido en el último año de la isla lo testifican. Las conclusiones nos dicen cosas que sabemos, pero que es necesario repetir hasta el cansancio y hasta que terminen, porque esta lucha es hasta que el pueblo cubano recupere su libertad, y de esa manera, como bien ha señalado el presidente Regalado, se acote, termine la más importante y tal vez el único centro de agresión y de desestabilización que existe en las Américas desde hace 64 años. Se trata de una dictadura totalitaria, Cuba con control total, sistema de oprobio, organización criminal
y operación de crimen organizado que sea transnacionalizado. Porque ese es otro tema. Si fuera solo Cuba, qué pena por los cubanos, pero han repetido el proyecto y el programa en Venezuela. De Cuba han salido 500.000 de cubanos, de Venezuela 7 millones. Venezuela, el país más rico de la región, el país más estable, el país con las reservas petroleras más importantes del mundo, hoy día tiene una crisis humanitaria que afecta a toda la región. En la frontera del Perú y Chile se ha montado un incidente muy grave que continúa porque Chile está votando a los venezolanos y el Perú no los quiere recibir. Y todo el mundo trabaja en el tema, pero nadie mira al verdadero responsable, que es Cuba. La dictadura autora de haber desgraciado a Venezuela, que está haciendo lo mismo con su gente. Los datos de la realidad nos muestran que en Cuba hay un colapso total. Hay un total colapso energético, suministro de electricidad en crisis, falta de alimento, crisis migratoria, la gente que huye, crisis de vivienda. Una situación para la cual yo solo quiero poner un ejemplo a través de un informe que acaba de salir del Programa Mundial de Alimentos de la Organización de Naciones Unidas. Este informe, fechado el mes pasado, dice que la dieta cubana es difícilmente empeorable y señala que el pueblo cubano está sufriendo una crisis alimentaria extrema. Y cito: el suministro de alimentos racionados para el grupo de la población cuya edad oscila entre los 14 y 60 años en Cuba solo cubre el 36% de la ingesta de energía, el 24% de las recomendaciones diarias de proteínas y el 18% de las grasas. Así está viviendo el pueblo cubano, lo dice las Naciones Unidas. Y agrega que hay un acento en la desigualdad por la remisión de divisas. Los que no reciben remesas son quienes más sufren la malnutrición. El salario mínimo mensual es insuficiente para cubrir los requerimientos nutricionales recomendados para la población cubana, 2.300 kilocalorías al día. Como resultado, dice el informe, el país experimentó escasez de alimentos, incluidos los principales cereales, frijoles, etc., y productos lácteos y carnes de res y cerdo. Y termina diciendo que los hogares cubanos destinan entre un 55 al 65% para alimentación de todo su ingreso, lo que es un porcentaje extraordinariamente desproporcionado. O sea, ¿qué está pasando en Cuba? Están matando de hambre a la población. Esos porcentajes de alimentación que acaban de ser certificados por las Naciones Unidas son absolutamente inaceptables y por eso vemos que Cuba está peor que en 1999, cuando llegó a la situación de deterioro más grave en su periodo especial y fue rescatada por Hugo Chávez, que desde entonces le entregó Venezuela para que termine como está hoy día Venezuela, no para que mejore Cuba, porque Cuba está peor que el 99 y Venezuela peor que nunca. Hoy día el tema es que esto se explica a través de varios conceptos que han sido aquí expuestos y que voy a resumir. Dictadura, estatismo, centralismo, ausencia de control público, no rendición de cuentas, crimen organizado e impunidad, entre otras cosas. O sea, todos los males concentrados en el ejercicio de un poder que está siendo tolerado por las democracias del mundo. Y este es otro tema. Lo que está pasando en Cuba, ¿lo saben los gobiernos democráticos? Claro que sí. ¿Lo saben los organismos internacionales? Claro que sí. Y la solución es ayudar a Cuba en el tema migratorio, continuar mandándole más apoyo internacional, porque el Programa Mundial de Alimentos que acaba de hacer este informe manda ayuda alimentaria a Cuba, manda millones de dólares en ayuda alimentaria. Van a seguir tolerando desde el sistema internacional, los líderes y los gobiernos democráticos, que la crisis total de Cuba esté matando, esté oprimiendo, esté encarcelando, esté reprimiendo, pero además esté matando de hambre al pueblo cubano. Y ante esa pregunta, la respuesta que aquí también se ha planteado. Ya hubo una implosión social el 21 de julio. Es un hecho inevitable que va a suceder otra y después otra y después otra. Es solo cuestión de tiempo.
porque la dictadura cubana no tiene pueblo, no tiene respaldo popular, no tiene economía, no tiene narrativa y no tiene opciones. ¿Cuál es el Chávez que va a entregar una nueva Venezuela, como sucedió en 1999 a Cuba, para que 20 años más tarde genere una crisis regional como la que existe hoy día en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y en la presión con su modelo en gobiernos paradictatoriales como el de Colombia, como el de Chile, como el de Argentina, como el de Brasil, como el de México? ¿Quién va a ser el salvador de esta crisis total de Cuba? Nadie, no hay. A China ya le deben más de 10.000 millones de dólares, son inelegibles en el mundo y no ha de haber un dictador que entregue su país, como hizo Chávez, para facilitar unos años más de vida a la dictadura. O sea, no tienen opciones. Viene lo inevitable, señores, y para terminar, yo quiero leer un párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque lo inevitable es la rebelión. Y sobre la rebelión, la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, dice que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, y en este caso el hambre. Muchas gracias, doctor Berzaín. Este fue el foro Crisis Total en Cuba. Damos las gracias a quienes nos acompañaron a través de los canales de redes sociales. A nuestros brillantes expositores, muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Bravo. Corto.